Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a retomar nuestra última parte de hoy jueves. Les pido porfa que actualicen el link, la sesión, como el video. Hay un video ahí corriendo, ya deberían actualizar y les mandé la notificación por el chat. Si quieren esperemos 2 minuticos mientras, es que en la sesión de antes varios me dijeron que había arrancado la presentación del conferencista, pero no había actualizado el link. O sea, como que en su computadora no había actualizado. Recuerden que es el mismo link. Entonces, esperemos 2 minuticos y empezamos para cumplir a cabalidad nuestra agenda. Les recuerdo que ahorita voy a enviar nuevamente un link de registro, es por cada franja del día, y en ese link de registro pues deben llenar la información y está vigente lo que dura la charla. Esta sesión termina a las 17:30, ¿listo? Entonces, si lo hace después, lo siento, ya no hay cómo hacer el registro. Entonces, por favor, vayan actualizando. Mientras van actualizando, voy a aprovechar a compartir el link. Bien. Entonces, comencemos. Entonces, vamos con nuestra charla de las 5:30, 5:30, 17:30, 18:30. Para mí es un gusto presentar a un amigo, colega, compañero de la casa, egresado de la casa, Juan Felipe Osorio. Juan Felipe Osorio es matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como ingeniero de tecnologías para inteligencia artificial en la nube para diferentes industrias en Latinoamérica. Tiene una maestría en matemáticas aplicadas y computacionales de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, y actualmente es estudiante de segundo año de doctorado del programa de matemáticas aplicadas de University of Washington, de la misma universidad donde obtuvo la maestría. Sus temas de interés y su área de investigación, básicamente trabaja en el tema del estudio de métodos estadísticos para la solución y el aprendizaje de ecuaciones en derivadas parciales. Juan Felipe, digamos que ha venido trabajando en lo que se conoce como Scientific Machine Learning. Entonces, para nosotros, el Congreso de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, la maestría en Ciencia de Datos, es un gusto tener la participación de Juan Felipe. Juan Felipe, un gusto saludarle y bienvenido a nuestro evento. Profesor Wilmer, muchas gracias. Y muchas gracias también a toda la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Garavito por organizar este grandioso evento, del cual me complace participar y del cual, pues bueno, me complace también ser un speaker el día de hoy. Solo para confirmar, profesor, el sonido y la pantalla está bien. ¿Estamos? Sí, perfecto. Se ve perfecto y el sonido perfecto. Listo. Entonces, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que me están oyendo en este momento. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles de un tema que me concierne tanto a los temas de investigación a los cuales me dedico hoy en día, como también a temas que considero hacen parte de lo que se viene a las aplicaciones del Machine Learning en los próximos años. Por lo cual, he titulado esta charla El aprendizaje computacional aplicado a problemas en ciencia e ingeniería, una mirada hacia el futuro del Machine Learning. Bueno. Digamos que la charla la organicé de esta manera, en la cual tenemos 3 temáticas. Una en la que vamos a simplemente a tocar esos temas fundamentales de lo que es el Machine Learning. Seguido a ello, vamos a estar hablando sobre esas aplicaciones tradicionales y ese modelo tradicional en las cuales las industrias apalancan todo su análisis de datos, toda su analítica y toma de decisiones, para luego entender de qué manera estas nuevas aplicaciones del Machine Learning, las cuales caen dentro de lo que, bueno, dentro de lo que es este campo de estudio llamado el Scientific Machine Learning, nos ayudarían a generar estas nuevas rutas de negocio o a visualizar esos nuevos paradigmas o esos nuevos roles dentro de nuestras compañías para la aplicación de estos modelos. Bueno, entonces, sobre la primera parte, y quizás, bueno, aquí digamos que respecto a la audiencia, aquí digamos que vamos al principio de lo que es el Machine Learning.
Y por eso digamos que la primera parte sobre qué es el Machine Learning, recordemos que aquí tenemos un problema fundamental sobre lo que queremos hacer hoy en día en cómo vamos a afrontar estos problemas computacionales, ya que, bueno, hace 20 años, ¿cierto? Entonces, 20, 30 años nos encontramos al frente de este problema en el cual teníamos a la entrada de nuestro problema una imagen de un número, ¿cierto? Y sencillamente queríamos enseñarle a nuestro computador a identificar este número que venía como entrada como una imagen a nuestro problema. Entonces, ¿cómo usaríamos el computador para identificar este dígito manuscrito? Entonces, digamos que con la herramienta en la mano, ¿cierto? Nosotros tenemos dos soluciones al problema, ¿cierto? Entonces, dentro de la programación tradicional, a este problema de cómo el computador aprendería a solucionar este problema, nosotros como programadores entramos a diseñar las reglas y el modelo, ¿cierto? El algoritmo, al igual que, bueno, entraría en la programación tradicional los datos o las imágenes de los números para finalmente utilizar dichos modelos que nosotros hemos creado y generar las respuestas. Esa es la programación tradicional que coloca en la parte superior. En la parte inferior, entonces, tenemos el paradigma del Machine Learning, en el cual nosotros tenemos a la entrada datos y respuestas, ¿cierto? El computador está viendo todo el tiempo las imágenes de los números, al igual que los dígitos a los cuales estos corresponden, y queremos que el computador de alguna manera nos diga cuál es ese modelo, ¿cierto? Ese algoritmo, el cual va a podernos ayudar a clasificar la imagen del número a su correspondiente dígito. Bueno, dentro del Machine Learning, entonces nosotros tenemos dos fases, ¿cierto? Una vez el computador nos dice cuál es el modelo, ¿cierto? Y esa fase de la cual les acabo de comentar es la fase de aprendizaje. Y bueno, para los estadísticos sería la fase de inferencia. Pero entonces nosotros también tenemos una fase muy importante que es la fase de predicción, en la cual ya básicamente vamos a tener nuestro modelo en nuestras manos y vamos a utilizarlo, ¿cierto? Entonces, una vez que nos llegue una nueva imagen y queramos predecir, queremos saber qué dígito estamos leyendo allí en esta imagen, vamos a utilizar nuestro modelo aprendido. Entonces, digamos que esas son las dos fases claves en el Machine Learning y esos son, digamos que conceptos canónicos dentro de lo que se estudia hoy en día dentro del Machine Learning. Sobre el origen del Machine Learning, me gusta también hablar mucho acerca de lo que es la historia, ¿cierto? Y esas palabras claves que, digamos que nos rodean tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la industria, en los cuales se habla, por ejemplo, desde ciencia de datos, desde analítica, minería de datos, hasta la misma estadística. Es por esto que me gusta siempre pensar en el Machine Learning como la ingeniería de la estadística, tal cual como lo escribe el profesor Michael Jordan de la Universidad de California en Berkeley, ya que nos hace pensar en el Machine Learning como de la siguiente manera. Nosotros teníamos todas las herramientas teóricas para hablar sobre Machine Learning desde hace más de un siglo, ¿sí? Y de alguna manera, la ingeniería y la toma de decisiones, ¿cierto? Alrededor de esta teoría, va formando la ingeniería hasta que nosotros tenemos un proceso prolongado acerca de lo que es tomar una decisión utilizando dicha teoría para lo que es identificar hoy en día lo que es el Machine Learning. Entonces, me gusta pensar en estas palabras clave como casi que sinónimos, porque de alguna manera nosotros estamos analizando datos y estamos utilizando la teoría de la estadística desde hace más de 100 años como tal. Entonces, bueno, esto es importante. También hay una charla muy interesante que dicta el profesor Fabio González de la Universidad Nacional que se llama Big Data, Data Science y Machine Learning, motores de la cuarta revolución industrial. Creo que está en línea para que también la consulten y digamos que hay una linda discusión acerca de lo que es el origen del Machine Learning y de todos esos términos que normalmente nos rodean. Bueno, sabemos entonces que para hacer Machine Learning nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos campos bases para desarrollarlo y hay tres grandes áreas aquí. Entonces, uno son las matemáticas, ¿cierto? Toda esa lógica para demostrar la existencia y propiedades de nuestros modelos, convergencia, estabilidad, hacer un estudio riguroso acerca de las predicciones, su varianza. Por el otro lado, entonces tenemos la estadística, ¿cierto? Entonces todos los métodos para cuantificar, para diseñar experimentos, para, digamos que tener claro de qué manera podríamos generalizar con este modelo que nuestro computador nos está proveyendo. Y tercero, tenemos todas las herramientas de las ciencias de la computación, las cuales nos van a permitir hacer un estudio riguroso sobre el cálculo eficiente de los algoritmos, ¿cierto? Y su complejidad. Entonces, digamos que son estas tres áreas, igual que, bueno, claramente aquí
de acuerdo a la aplicación tendríamos todo el conocimiento de negocio que se necesita para aplicar todos estos conocimientos, pero pues digamos que a un nivel, digamos que de conocimiento per se, tenemos estas tres áreas. Entonces, esto es importante porque digamos que en un momento cuando hablemos de Scientific Machine Learning, me gustaría volver a un diagrama de Venn como lo tenemos aquí, para hacer referencia a esos campos que son los que tenemos que de alguna manera pensar hacia el futuro. Bueno. Algo importante, no todo es perfecto como todo en la ciencia, entonces digamos que aquí coloco un slide acerca sobre, que trata acerca de la crisis en la era del Big Data y la reproducibilidad, de la cual, bueno, aquí tomo como referencia al profesor Emmanuel Candés, es director del Departamento de Estadística en la Universidad de Stanford, y él dicta una charla en la Universidad de Michigan, si no estoy mal, en la cual él se refiere a cómo nosotros tenemos que reforzar hoy en día la confiabilidad de las hipótesis estadísticas que queremos probar. En el siguiente sentido, digamos que si nosotros nos referimos a la estadística clásica, la inferencia clásica, caemos bajo un paradigma de lógica popperiana en el cual nosotros primero formulamos unas hipótesis, recolectamos los datos para hacer testeos sobre esas hipótesis para finalmente concluir. Entonces, digamos que esta es la lógica del descubrimiento científico y es algo importante porque pues toda la teoría de la inferencia estadística clásica está escrita sobre esta base filosófica. Hoy en día el mundo se nos presenta de otra manera, se nos presenta de la siguiente manera en términos de los datos. Los datos llegan primero. Nosotros estamos inundados de datos, para lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el proceso se invirtió. Llegan los datos, ahora después de que llegan los datos tenemos que formular las hipótesis y concluir. Entonces digamos que este es un punto importantísimo en el cual nosotros tenemos que reforzar también nuestro nivel de rigurosidad al momento de formular las hipótesis y de qué manera el Machine Learning hoy en día está afectando la toma de decisiones. Y bueno, esto hace parte también de lo que es el Machine Learning. Y bueno, hay algo que los invito a que ustedes pueden también ahondar en este tema, y es que pues hay muchos descubrimientos en la ciencia se hacen con base a estadística y a formulación de hipótesis y a este tipo de conclusiones. Entonces digamos que siempre hay que hacer un doble clic sobre cómo vamos a tomar las decisiones al usar el Machine Learning. Bueno, sobre el segundo tema. Entonces, digamos que ya recorrimos lo que es un paradigma general, lo que es el Machine Learning, ¿cierto? De la creación de estos modelos y algunos de sus problemas, sus ventajas. Ahora hablemos un poco de lo que son las aplicaciones tradicionales de estas ideas. Entonces, hoy en día, ¿cierto? Nos encontramos ante una nueva revolución industrial, la cual no solo nos trae nuevos conceptos desde la academia, desde las aplicaciones más lindas que conocemos de DALL-E, de ChatGPT, sino también nuevos retos de negocio en los cuales no siempre se tiene a la mano millones de datos, sino se tienen un poquitico, se tienen una muestra pequeña de datos porque fue súper costoso obtenerlos, etcétera. Y quiero hacer énfasis también en la grande creación de diferentes empleos que hoy en día tenemos al interior de nuestras organizaciones y de los cuales quizás si algunos estudiantes estamos aquí, como yo también, estamos aquí a la expectativa de ese mercado laboral. Hay bastantes, digamos que campos de acción hoy en día en el cual no solo va desde, bueno, quién crea el modelo, sino a la final debemos también limpiar los datos, tenemos que tener algo de gobierno sobre estos datos, algo de privacidad. Hay bastantes aristas de este tema del Machine Learning y de los usos de estos modelos predictivos, no solo el modelo per se, sino también digamos que todo lo que rodea el cuidado. Desde, digamos que, bueno, ahorita vamos a tener un slide sobre esa arquitectura clásica de lo que es hacer analítica de datos. Sino que hago también énfasis en lo que hoy en día se aplica, digamos que en general en las compañías. Digamos que hay aplicaciones clásicas como los que son el marketing, las finanzas, y digamos que bueno, hoy en día en términos de servicio al cliente obviamente tenemos toda la parte de modelos de lenguaje natural, visión por computador, etcétera, ¿cierto? Que nos van a ayudar a identificar imágenes, texto, etcétera. Pero pues bueno, digamos que estas son aplicaciones clásicas de lo que representa hoy en día esta cuarta revolución industrial, y lo cual trae muchos retos también para, digamos que la manera en que nosotros nos actualizamos en términos de conocimiento, ya que pues si lo vemos desde un punto de vista general, pues nosotros tenemos que, con nuestra caja de herramientas, tenemos que entrar a analizar un problema de otra índole que no es
que no es de nuestro campo y finalmente pues conectar con las distintas partes de una organización para pues digamos que tomar una decisión acertada al final para, ya sea para términos económicos, sociales, etcétera, sea el objetivo que estemos utilizando este tipo de ideas. Hoy en día, claramente tenemos que tener cuidado con los modelos que se nos presentan, no cuidado en el sentido de alejarnos, sino verlos con el mayor rigor posible. Y por eso digamos que traigo a colación este slide en el cual tenemos a ChatGPT, un prompt que yo hice en ChatGPT hace poco, y también en la parte derecha el uso de DALI, el modelo generativo para, bueno, digamos que en este caso generar un cuadro sobre Isaac Newton tomando café colombiano en Cambridge como una pintura impresionista. Bueno, bueno, ya ustedes verán ahí el detalle de lo que concierne a estos dos prompts del modelo, pero aquí lo importante no es lo siguiente. Son modelos estadísticos, se equivocan, ¿cierto? Y digamos que, digamos que lo importante aquí es que sí han llegado a un nivel de fluidez alto, pero el razonamiento todavía estamos en proceso de construcción. Entonces, digamos que aquí hay que tener como ese respeto hacia lo que es el rigor, ¿cierto? Sobre qué significan estos modelos y cómo van a impactar obviamente nuestra sociedad, y ya lo están haciendo, sino que me gusta también hablar sobre cuáles son esos desafíos matemáticos, ¿cierto? Que implica la creación y el uso de estos modelos, ¿cierto? Porque la fluidez no es lo mismo que, al hablar, no es lo mismo que el razonamiento, ¿cierto? Que un modelo de estos puede tener detrás. Es por esto que, bueno, aquí los invito también, aquí dejo una referencia. Jan LeCun, uno de los padres de las redes neuronales, uno de los pioneros, da una charla muy interesante en MIT sobre este tema, en lo cual básicamente él se enfoca en esto, y pues obviamente también trae un poquito de marketing porque él también, bueno, trabaja para Meta actualmente, pero pues bueno, a la final él también nos deja unos aprendizajes importantes sobre lo que representan estos modelos hoy en día. Bueno, a manera muy sencilla, me gustaría también traer a colación digamos, para las personas que no estén tan familiarizadas con lo que sería un ejemplo de hacer Machine Learning. Entonces pensemos que somos un negocio, ¿cierto? No sé, supongamos que vendemos zapatos, ¿sí? Y aquí me gustaría en 2 slides rápidamente resumir, digamos, cómo funcionaría esta abstracción matemática de lo que es el problema de negocio, por ejemplo, de querer vender más, o digamos, cómo le vamos a sugerir a nuestro equipo de marketing que tome una mejor decisión sobre las siguientes ventas. Entonces, pensemos en lo siguiente. Supongamos que entonces tomamos la lista de clientes, las últimas compras que se hicieron de nuestros clientes en nuestra tienda de zapatos, y resulta que esta fue la información que nos llegó. Tenemos 2 variables por cliente, entonces tenemos en el eje vertical la edad del cliente, entonces entre más arriba estemos, entonces más edad tendrá la persona, y entre más en la parte del eje X tenemos entonces el número de compras, cuántos zapatos compraron las personas, y pues digamos que entre más nos movamos hacia la parte derecha, nosotros más compras vamos a tener. Bueno, digamos que esta es la intuición de la información que nos está llegando y la estamos representando de esta manera. Ahora pensemos en lo siguiente: ¿cómo vamos a clasificar a este nuevo cliente, ¿cierto? Del cual nos llega una nueva venta el día de hoy, ¿cierto? Entonces digamos que imaginemos que todos los puntos negros fueron lo que pude colocar hasta el día de ayer, y nos llega este nuevo cliente el día de hoy. Bueno, entonces aquí la pregunta, ¿cierto? Entonces digamos que para el ser humano es muy sencillo, digamos que, y es por eso que, bueno, el Machine Learning normalmente se define, bueno, no se define, cae dentro de lo que es las aplicaciones de la inteligencia artificial, ya que muchas veces se toman como éxito cuando logramos imitar a esas actividades que para el ser humano son muy sencillas. Entonces, en este caso, para nosotros clasificar una nube de puntos, bueno, a nosotros inmediatamente identificamos dos nubes de puntos, y nosotros decimos, no, el punto verde pues está en la parte de la derecha y punto. Es sencillo, es una decisión de medio segundo, ¿cierto? Pero bueno, claramente cuando tenemos millones de datos esto ya no se va a ver tan sencillo, y cuando tenemos ya muchas dimensiones ya la intuición se rompe totalmente. Entonces, bueno, es un problema interesante. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar esta nueva observación? El problema matemático simplemente nos dice que tenemos que encontrar una línea óptima, y aquí la palabra óptima tiene un sabor matemático muy fuerte, que nos va a dividir la región en 2, ¿sí? Entonces, digamos que esto sería lo primero que tenemos que encontrar, y con base en esta línea, entonces vamos a clasificar por encima de la línea y por debajo de la línea a los nuevos clientes que lleguen. Entonces, fíjense que, bueno, ya para darle un poco más de interpretación también, fíjense que
Quizás lo que esté pasando en el negocio aquí es que las personas más jóvenes, ¿cierto? Quizás son un poco más descontroladas al comprar y vemos que, bueno, su mayor número de compras es notorio. Y quizás las personas que, bueno, que tienen un poco más de edad, quizás serán un poco más conservadoras, etcétera. Digamos que aquí ya esto lo dejaremos a discusión a cómo la empresa podría tomar las decisiones de aquí en adelante. Bueno, en términos de arquitectura, me gusta también pensar en que hoy en día, bueno, no hoy en día, sino simplemente pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos datos, ¿cierto?, que llegan a montones a nuestra organización, ¿cierto?, ya sea de clientes, ya sea de sensores, ya sea de, bueno, de distintas, desde la misma, por ejemplo, de la misma estructura interna de la organización que queremos mejorar los procesos, etcétera. Hay bastantes datos que digamos que podrían entrar en este universo de análisis, pero a la final nosotros tenemos el siguiente proceso. Entonces tenemos en la parte de la izquierda, vamos a leerlo de izquierda a derecha, tenemos el almacenamiento de los datos, tenemos que ser eficientes allí, ¿cierto? Porque pues la información no simplemente nos va a llegar en tablas, puede llegar en distintos tipos de archivos, etcétera, que vamos a tener que ordenar de cierta manera, ¿cierto? Ese ordenamiento entonces cae dentro del proceso número 2, que es el procesamiento de datos. Y este procesamiento de datos también es algo vital, ¿cierto? Porque digamos que quizás aquí el quote que es más famoso, digamos, al entrar en este tema del Machine Learning es, bueno, si quieres utilizar un modelo, ¿cierto? Al cual solo le estás entrando datos que son basura, pues vas a tener basura al final. Entonces, digamos que este procesamiento es esencial, no lo podemos de alguna manera minimizar. Seguido a esto, entonces, una vez procesamos nuestros datos, tenemos el análisis de los datos, en el cual concierne, obviamente, pues la creación, el entrenamiento de los modelos, para finalmente, como lo hicimos en los slides anteriores, llegar a una toma de decisiones e interpretación de lo que significa esto que tenemos al frente de un modelo de Machine Learning a la salida. Hay distintos niveles de toma de decisiones, digamos que obviamente la estadística en este sentido sí tiene muy bien separado lo que es todos los temas descriptivos, diagnósticos, predictivos, que son los que digamos que más nos interesan hoy en día, y de manera prescriptiva también, digamos que obviamente es lo que las organizaciones buscan hoy en día para evitar, ¿cierto?, dolores a futuro. Claramente aquí este es un diagrama súper simplificado, pero pues me gusta pensarlo de esta manera porque, bueno, de alguna manera resume lo que es en una vía, lo que es desde lo del almacenamiento de los datos hasta la toma de decisiones, cuántas personas pueden estar involucradas aquí y de qué manera. Claramente aquí, obviamente, perdón, hay un tema importantísimo sobre el ciclo de los modelos. Obviamente esto es un tema también recurrente y vuelve también a tener, digamos que algo de retroalimentación todo este ciclo, porque, digamos, de alguna manera, las predicciones que estamos tomando al final de nuestra cadena también pueden ser parte del inicio, ¿cierto?, de todo este proceso, y los cuales pues nos van a hacer un poco más robustos a la hora de volver a entrenar nuestros modelos, etcétera. Bueno, esto aquí hay un tema larguísimo de arquitectura. Bueno, finalmente, qué pena ahí la introducción, que fue un poco larga también, pero bueno, es importante llegar con todos estos conceptos, así sea nombrados, para llegar a este tema que me parece, digamos que, bueno, de manera que personal, me parece genial, el cual se denomina Scientific Machine Learning. Es un tema que se describe como una disciplina emergente. Digamos que, bueno, esto puede molestar, digamos que a personas que obviamente han trabajado muchos años aquí, porque obviamente no es una disciplina emergente. Como siempre, nosotros en la ciencia tomamos herramientas de muchas áreas, las combinamos y, bueno, y aquí las usamos de cierta manera, ¿cierto? Entonces, digamos que esta disciplina, lo que es el Scientific Machine Learning y que voy a estar denominando como SciML, es una disciplina que cobija tres grandes paradigmas. Entonces, uno de los grandes paradigmas de conocimiento que involucra es el Machine Learning. Entonces, pensemos en todo lo anterior que acabamos de hablar. Tenemos todo el tema de la computación científica, que es como todas las aplicaciones en las cuales vamos a estar pensando de este slide en adelante, caen dentro de los problemas clásicos en ingeniería y la ciencia como tal, bueno, y que hoy en día nos vamos a estar involucrando un poco más con la física computacional. Es súper vital porque de alguna manera nosotros pudimos enviar un cohete a la luna sin Machine Learning. Nosotros lo hicimos con un esquema numérico a la aproximación, para aproximar las soluciones analíticas de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno,
El Machine Learning, la computación científica con todo el análisis numérico que tenemos que normalmente utilizar, que tenemos que utilizar a la hora de solucionar estos modelos complejísimos que subyacen de la ingeniería y la ciencia, más todo el conocimiento del campo que subyace también de los expertos de la ciencia y la ingeniería. Entonces, esto no es solo un problema de que con los ojos vendados voy a simplemente ajustar el mejor modelo que tengo sobre mis datos, no, sino también el conocimiento del campo de la ciencia y la ingeniería me va a ayudar también a definir esas restricciones de mi modelo. ¿Sí? Entonces, y esas restricciones pueden que no sean lo más sencillo del mundo, como, ay, no, es que mire, la restricción es que las predicciones a la salida deben ser positivas, o no, pueden ser, las restricciones es que las observaciones satisfacen esta ecuación en derivadas parciales. Ah, ok. Entonces, digamos que ya entramos en un tema como de, bueno, ¿y qué ecuación? ¿Con qué condiciones de frontera? ¿Cuáles son los valores iniciales de tal problema? Ah, ok. Entonces, digamos que esto es lo que concierne hoy en día esta disciplina emergente y como vemos en la parte izquierda, tenemos toda una lista que continúa, ¿cierto? Desde la medicina, desde la ciencia de materiales, aeronáutica, el diseño de materiales y, bueno, el día de hoy la física computacional, los cuales nos van a brindar básicamente los problemas que van a definir eh, los problemas que van a definir los desafíos de negocio de lo que se viene en adelante y que se ha también tratado en el pasado, ¿sí? Entonces, digamos que esto es solo un nombre y digamos que en el slide siguiente, que miren aquí pongo a colación también un poco la motivación de hablar de este tema como tal y centrarlo y ponerle un nombre. Y es la siguiente, digamos que en el 2019, como tal específicamente en Estados Unidos, el Departamento de Energía, DOE, como lo vemos allí con sus siglas, publica un artículo, el cual está allá abajo, lo pueden también ustedes leer, en el cual ellos dicen, bueno, vamos a dar algo de funding, de dinero, ¿cierto?, para trabajar en los siguientes años. Y estos son los objetivos que queremos lograr con toda esta nueva iniciativa que ponen bajo la sombrilla del Scientific Machine Learning. Entonces, unos de ellos son los fundamentos de la investigación, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos retos a la hora de utilizar modelos de Machine Learning para solucionar problemas en la ciencia, como lo son la interpretabilidad, la robustez y obviamente tener claros los conocimientos de la aplicación, como también tenemos que tener claras esas capacidades de investigación, ¿cierto? Los cuales involucran la automatización de estos modelos dentro de, bueno, ya sea la necesidad de negocio que tenemos enfrente, la toma de decisiones con sistemas complejos. Digamos que por eso allí me encanta la definición, recalcaron la definición de Michael Jordan en la ingeniería de la estadística, ya que esto es un sistema complejo de toma de decisiones y por eso es que funciona tan bien, ¿cierto? Porque digamos que lo hemos tuneado de alguna manera cada dial de toma de decisiones al interior de nuestras organizaciones para los problemas que estemos solucionando, de tal manera que al final nosotros podemos tener la suma de todos estos contribuciones, una decisión lo más acertada posible. Bueno, la estrategia coherente del Departamento de Energía es a largo plazo y digamos que involucra temas importantes y también aquí lo dejo también como importante recomendación para las personas que estén, digamos, pensando en, bueno, ¿y qué podría estudiar a futuro o cómo podría expandir lo que esté aprendiendo hoy en día en estadística o simplemente es estadística, es matemáticas? ¿Qué métodos podría empezar a pensar o qué nuevas matemáticas qué nuevo libro de matemáticas podría empezar a entender? Bueno, esos temas entonces los encierro aquí en esta caja que vemos en la parte inferior. Y aquí simplemente quiero recalcar esas áreas que el departamento identifica como claves a la hora de hablar de Scientific Machine Learning. Entonces, fíjense que el álgebra lineal aparece allí en rojo, me encanta porque digamos que es lo que mueve el mundo. A mí me encanta referirme a esto porque a la final muchos de los grandes problemas de la ciencia se resumen en resolver un sistema de ecuaciones lineales y es así como lo hacemos. Entonces es importantísimo, es lo que permea todo. La optimización, claramente, la optimización hoy en día es un campo interesante. O sea, digamos que a la hora final de lo que es encontrar estos modelos de forma óptima, como lo pintaba en ese slide con la línea, es importantísimo, ya que la optimización no se hace solamente en el sentido euclidiano, no se hace simplemente con la intuición euclidiana, sino también se hace hoy en día en otro tipo de geometrías. Entonces también es importantísimo entender de qué manera esos algoritmos que tenemos al frente van a aprender
¿cierto? Una regla que no simplemente sigue la intuición euclidiana de, bueno, de decir como, bueno, lo que esté más cerca me cuesta menos, lo que esté más lejos me cuesta más, no siempre es la mejor métrica. Entonces, digamos que a eso es lo que me refiero allí. El modelamiento y simulación multiescala, importante entender hoy en día que los sistemas que tenemos al frente y los problemas son sistemas que pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿cierto? Nosotros tenemos entonces un sistema, digamos que un poco más, macro, ¿cierto? Tenemos los músculos, tenemos los huesos, tenemos las articulaciones, etcétera. Pero entonces si nos vamos haciendo zoom in, ¿cierto? Vamos acercándonos un poquito a lo que son las células, los órganos, ¿cierto? Tenemos otro sistema, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera tenemos que calibrar las predicciones que tenemos en los problemas, ¿cierto? Y sus escalas para tener claro cómo nuestras predicciones y sus varianzas van afectando a cada escala. Bueno, y finalmente, esto también cae sobre un tema importantísimo que es la cuantificación de la incertidumbre, que bueno, simplemente es hacer el estudio estadístico sobre ya sea la variabilidad de las predicciones, de nuestros datos a la entrada, de nuestros modelos y tenerlas muy claras, ¿cierto? Porque no podemos permitir que un modelo hoy en día prediga muy bien y mañana ya no lo haga, cuando simplemente, por ejemplo, la entrada del modelo está muy cerquita a lo que hoy le muestro, ¿sí? Debería ser más consistente, ¿cierto? Entonces, esa consistencia normalmente también tiene ciertas experiencias en matemáticas, etcétera. Por ejemplo, uno requiere que los modelos, por ejemplo, de Machine Learning, al menos satisfagan una condición de continuidad Lipschitz o cosas así que, bueno, para los que están en matemáticas o han visto cierta definición, ¿cierto? O sea, no queremos que nuestras salidas sean lo más grande posible o que sean inestables a ver entradas pequeñitas en nuestros datos, ¿cierto? Diferencias pequeñitas en la entrada de nuestros datos. Bueno, esto para resumir simplemente lo que es estas necesidades de investigación que nos plantea hoy en día, por ejemplo, el panorama para los estudiantes de estadística o matemáticas aplicadas hoy en día en Estados Unidos. Y bueno, esto es simplemente un resumen muy corto. Bueno, y también estaría dispuesto a debatir este tema en las preguntas, por favor. Bueno, entremos un poquito a lo que es alguna de estas primeras aplicaciones. Vemos en pantalla al profesor Hod Lipson de la Universidad de Columbia aquí en Estados Unidos. Él fue uno de los pioneros en el sentido en que él estaba estudiando sistemas dinámicos y también él es un profesor en robótica. Entonces, él lo que hace es, él es consciente de que la biología interna de muchos organismos que observamos afuera en el planeta Tierra son inteligentes, ¿cierto? Presentan esta inteligencia que queremos nosotros de alguna manera imitar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, él tiene estos modelos, bueno, perdón, no los tiene, perdón, los entrena, ¿cierto? Para llegar a que estos robots que él construye imiten este comportamiento de los sistemas biológicos que él observa en el mundo exterior. Bueno, quizás esto puede ser un poco como, bueno, en la nebulosa, como, bueno, esto quizás qué aplicación podría tener, pero ya vamos a ver un poco más concreto de qué manera me gustaría abordar este problema, que de alguna manera se ve un poco como futurista, como, bueno, como quizás nos falta un poquito de años para tener esto en masa, para que esto realmente sea un problema de negocio que yo trato hoy en día, pero ya vamos a ver de qué manera, por ejemplo, vamos a inspirar o de dónde, por ejemplo, salen los datos para entrenar un modelo de este estilo. Bueno, entonces para ello también me gustaría traer a colación otros ejemplos recientes de aplicaciones. Hod Lipson empieza sus trabajos más o menos en el 2000, hay varios artículos y también en periódicos grandes en los cuales se habla sobre él, etcétera. Es una historia bien linda. Pero entonces, de ejemplos recientes, pude participar en la conferencia de optimización este año al inicio aquí en la ciudad de Seattle, en el cual simplemente aquí traigo tres ejemplos que me parecieron geniales sobre todo este tema de utilizar modelos de Machine Learning para solucionar problemas en la ciencia, en ingeniería, en el cual, por ejemplo, este autor Lulu utiliza y prueba que las redes neuronales son claves para aprender operadores, bueno, en este caso para simplemente aprender ecuaciones en derivadas parciales, pero más allá de esto, lo coloco en la parte en rojo, ¿cierto? Él prueba que las redes neuronales pueden aprender operadores entre espacios de dimensión infinita, en este caso, bueno, pues digamos que él toma espacios de Banach, que no necesariamente necesitan gran cantidad de datos con una alta fidelidad. Entonces, digamos que esto es un tema
tremendo en términos de aprendizaje, porque si bien nosotros tenemos esta idea, esta concepción en nuestra cabeza que, bueno, listo, un modelo como tal, ¿cierto? Aprende una regla que mapea un espacio euclidiano a otro espacio euclidiano. También tenemos hoy en día que estos modelos también no solo aprenden sobre datos de dimensión finita, sino también sobre datos de dimensión infinita, es decir, funciones. ¿Sí? Entonces, esto es un descubrimiento importantísimo y bueno, diga, aquí obviamente ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿y qué tan bueno será, cierto? ¿Y cuál es la convergencia? ¿Cuál es el análisis del error sobre estos algoritmos, cierto? Entonces, digamos que, bueno, claro, aquí se hace alusión muchísimo a lo que es todos estos teoremas de aproximación universal de las redes neuronales, etcétera, pero digamos que estamos en esa dirección, ¿sí? Es lo importante de este ejemplo. Otro tema importante en física, en fotónica, en el diseño de materiales y en lo que corresponde a las dos aplicaciones de abajo en azul y en verde, lo cual está más orientado al diseño de materiales, que es lo cual es el diseño inverso, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quiero construir un material que tenga cierta resistencia, que tenga ciertas propiedades, ¿cierto? Pero entonces, yo lo que hago es resolver un problema de optimización, ¿cierto? Que tiene restricciones bajo ciertas ecuaciones en derivadas parciales u ordinarias que deban satisfacer dichos materiales y a la final voy a tener como resultado el material con las características que yo pensé desde un principio. Entonces, digamos que esa es la idea en general. Yo no soy, digamos, que un experto en ingeniería, ni mucho menos. Pero digamos que esta es la idea en general en las cuales hoy en día los modelos están ayudando a resolver estos problemas que en algún principio tenían una complejidad combinatoria alta y que hoy en día podemos aludir también por ejemplo, utilizar redes neuronales o, bueno, ya sea el método que queramos usar, temas de árboles o temas de procesos gaussianos, kernel, etc. Ya hablaremos un poco más en detalle. Bueno, estos son ejemplos, digamos que dejo también un poquito para los que estén curiosos de este tipo de artículos. Igual me pueden escribir al correo, ya veremos mi contacto para que, digamos que yo tengo una extensa, digamos que lista sobre este tipo de artículos para los interesados. Bueno, y entonces hablemos un poquito más en concreto de lo que es aterrizar estos problemas a algo aterricémoslo a algo más concreto, ¿cierto? Entonces, la manera en que nosotros vamos a utilizar el Machine Learning es que nosotros estamos observando algún fenómeno, ¿cierto? Ya sea físico, y por eso estaba hablando de la física en computación hace un momento. Imaginemos que estamos observando un péndulo en movimiento, ¿cierto? Estamos haciendo recolección de los ángulos que estoy observando del péndulo, ¿cierto? Que está haciendo con la vertical a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que esas van a ser mis observaciones. Voy a utilizar Machine Learning, ¿cierto? Para ajustar el mejor modelo, ¿cierto? Pero aquí el modelo que quiero llegar, ¿cierto? Y aquí el objetivo de esto que me parece genial es que vamos a tener como salida la ecuación en derivadas parciales, en este caso ordinarias, de lo que es la ecuación que describe el fenómeno. Es decir, que si lo ponemos un poquito a lo que venía haciendo Galileo, Newton, ¿cierto? Todos los físicos de hace un par de siglos, ¿cierto? Ellos eran básicamente muy buenos analistas de datos, ya que ajustaban la mejor ecuación a sus mejores datos, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la manera en que quiero aterrizar el problema hoy, ¿cierto? Ya que quizás en nuestro negocio, por ejemplo, podemos estar observando no solo un proceso físico, o sea, también podemos tener algún tema que cambia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Algún fenómeno que estemos observando que cambia a lo largo del tiempo y queremos encontrar esa regla de negocio, esa ecuación que describe de la mejor manera cuál es el comportamiento respecto a esas variables que tengo. No simplemente un modelo estadístico, sino una regla un poco más robusta en términos de ecuaciones en derivadas, ya sea ordinarias, parciales, llamémoslo ecuaciones diferenciales. Bueno, ejemplos concretos para hacer y llevar a cabo esta idea, los métodos kernel. Esto es importantísimo y aquí traigo a colación también algunas citaciones recientes sobre estos papers. Y digamos que esto es lo que realmente concierne a mi investigación hoy en día para los que estén interesados. Pero entonces aquí importante, los métodos kernel tienen una ventaja sobre, por ejemplo, las redes neuronales y es la interpretabilidad. Entonces, a la hora de yo aprender esa regla, ¿cierto? Esa regla mágica que me está definiendo mi fenómeno, yo necesito estar seguro, ¿cierto? De qué tanta variabilidad tienen las predicciones o qué tan sensible es a nuevas observaciones, ¿verdad? Entonces, los métodos kernel gozan de tener esta interpretación probabilística gratis, ya que ellos están de manera relacionada única con los procesos gaussianos.
Entonces, digamos que por eso muchos de los papers que encontraremos en la literatura alrededor de este tema van a tratar con procesos gaussianos y van a hacer un extenso análisis del error y de convergencia de estos algoritmos respecto al descubrimiento de estos modelos o de estas nuevas ecuaciones a los fenómenos que estoy observando. Importante también recalcar que los métodos kernel definen toda la base de lo que es las matemáticas fundamentales para el aprendizaje como tal, como campo de estudio, ya que hay, digamos que los papers que por ejemplo, quieren hacer un estudio riguroso de por qué las redes neuronales funcionan y este tipo de ideas, normalmente aluden a lo que es la construcción de espacios en los cuales ellos están seguros de que las redes neuronales viven y se garantizan ciertas propiedades de convergencia, de error, etcétera, respecto a los resultados posibles y a los resultados veraces de estos experimentos. Entonces, digamos que los métodos kernel son muy robustos y quizás, bueno, de las aplicaciones más famosas que uno siempre ve los métodos kernel están las máquinas de soporte vectorial, etcétera, pero bueno, hay más allá de eso, entonces digamos que es importante también traerlo a colación. Otra manera de llevar a cabo este aprendizaje de los modelos es utilizar regresión. La regresión yo creo que sería el primer modelo que uno debería intentar para ajustar cualquier tipo, para afrontar cualquier problema y de allí partir a los modelos más complejos. Pero este resultado es un problema que se resolvió de manera eficaz utilizando regresión, en este caso no densa porque bueno, las matrices de diseño que se obtienen aquí son no densas. Entonces, digamos que, bueno, esto es algo interesante ver cómo esta aplicación de simplemente utilizar la regresión resultó ser totalmente maravillosa para el descubrimiento de los modelos y que hoy en día impulsan ideas, de nuevo, sobre el Machine Learning hacia el aprendizaje de ecuaciones en derivadas parciales, que son realmente las que reinan el mundo de la ingeniería y la ciencia, si lo ponemos en una perspectiva general. Las redes neuronales, como tal, también han sido un éxito total en términos de observación de fenómenos físicos y del descubrimiento de ecuaciones, como también de la solución de las mismas. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos simular el aire alrededor del ala de un avión, normalmente si lo queremos hacer con métodos clásicos de análisis numérico, puede ser un proceso bastante pesado computacionalmente, lo cual cuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí lo que estamos también apuntándole al uso, por ejemplo, de las redes neuronales en este tipo de campos es hacer las cosas un poco más eficientes y más costo eficientes, sería también el término. Pero aquí también quiero recalcar la cantidad de papers que también subyacen alrededor de una simple idea como utilizar redes neuronales para solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces, bueno, yo les estaba hablando de la idea de aprender estos modelos, pero digamos que ellos también aquí estoy haciendo énfasis en esta idea de acá, de las famosas PINs, las Physics Informed Neural Networks, las cuales hacen referencia a la solución de ecuaciones en derivadas parciales. Y miren la cantidad de papers que subyacen alrededor en la parte de la derecha de esta idea. Bueno, aquí he puesto también los nombres más importantes y también, bueno, está día 1, día 2, día 3 en estas slides porque, bueno, para los que estén también un poco curiosos del código, de cómo se hace este tipo de abordaje a este tipo de problemas, tengo un repositorio público, los cuales ustedes también pueden consultar. Esto hace parte también de un taller que dicté hace unos pocos meses. Bueno. Conclusiones, ya que estamos a punto de terminar. Hoy en día, pues, obviamente tenemos, hoy en día vimos todo lo que es el Machine Learning y usos tradicionales del Machine Learning en la industria, ¿cierto? Y también esta nueva idea, la cual concierne a cómo llevamos a cabo, cómo abordamos ese proceso de aprender esa ecuación que rige, por ejemplo, ese fenómeno que estamos observando al interior de nuestras organizaciones. Y para lo cual, entonces, digamos que algunas conclusiones en términos de ciencia, no es un secreto que hoy en día toda la formación estadística para el análisis de datos y ser aplicados en proceso de solución de las ecuaciones o del descubrimiento es algo vital, ya que pues uno puede solucionar ecuaciones de forma analítica hasta cierto punto, ¿cierto? Uno puede en el tablero sentarse y bueno, la ecuación no sé, de fluidos hasta cierta dimensión uno la puede solucionar, pero de ahí para adelante no.
¿cierto? Si uno tiene dimensiones altas o tiene algo cambia pequeñito en este tipo de fenómenos, ya no se va a poder solucionar y es por eso importante también atacar los problemas de otra manera, en este caso la estadística, el machine learning. Y para la ingeniería entonces tenemos que también pensar en cómo podemos crear valor de negocio, al pensar en cómo estas nuevas ecuaciones nos van a permitir generar estos nuevos modelos de negocio en el sentido en que pueden potenciar tanto la producción o el diseño de nuevos productos. Entonces, digamos que esto es algo importante también de pensar, ya que si lo piensan de algún modo, este nuevo rol, ¿cierto? Que estaríamos incluyendo aquí, si somos positivos respecto a lo que es esta idea del Scientific Machine Learning dentro de las organizaciones a corto plazo o mediano plazo, estaría dedicado simplemente a observar esos fenómenos, ¿cierto? Que tenemos al interior de nuestras organizaciones y descubrir esos patrones que se pueden ver reflejados en este tipo de ecuaciones. Claramente, pues tenemos que abrir los libros de ecuaciones los libros de ecuaciones en derivadas parciales y ordinarias para, pues obviamente, darle más sentido a lo que es esto y cómo crearíamos más valor, ¿cierto? Pero a la final tendríamos esa ecuación que nos va a regir esos procesos macro o, bueno, ya sea al nivel que los estemos observando en la organización. Bueno, simplemente aquí ya para despedirme, quería también poner esto en la presentación. Claramente, esto no es solo yo, esto ha sido ideas de muchas personas que han contribuido a que este tipo de campos se estudien hoy en día, ya sea a nivel de negocio. Entonces aquí tenemos algunos profesores que marcaron mi camino por el paso de la Escuela Colombiana de Ingeniería, me estoy quedando corto. También por el paso de la Universidad Nacional, por el paso de la industria y hoy en día lo que trabajo con los profesores en Caltech y la Universidad de Washington. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos, profesor Wilmer. Muchas gracias y estoy abierto también al contacto y a debatir cualquiera de las ideas que puse. Muchas gracias. Juan Felipe, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un gusto tener egresados de la talla de Juan Felipe y sobre todo trabajando en estas temáticas tan interesantes. Bueno, le voy a compartir algunas preguntas que tenemos. Claro. Para que porfa nos ayude en los minutos que restan. ¿Cuál es la perspectiva del uso de los modelos de lenguaje que tienen la capacidad de solución de problemas en matemáticas? Uy, esa es interesantísima. Digamos que no, se está equivocando bastante. Nosotros, digamos que lo utilizamos, nosotros lo hemos puesto a prueba, digamos que a nivel computacional, en términos de que, bueno, puede usted codificar un solver, por ejemplo, para solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales, normalmente se usa el análisis numérico, ¿cierto? Y codificar este proceso es normalmente tortuoso. Entonces, digamos que nosotros le pedimos a estos lenguajes que nos codifique este tipo de algoritmos. Yo creo que está haciendo un gran trabajo. Pero si nosotros queremos probar teoremas de geometría algebraica, queremos probar teoremas en topología, etcétera, no, todavía no. Se inventa referencias, está un poquito como lo describía un ex trabajador de Google. Él se refirió a ChatGPT como un stochastic parrot, como un lorito estocástico. Entonces, digamos que estaba como básicamente alucinando un poco. Entonces, digamos que en algunas áreas numéricas se está haciendo bien, está trayéndonos un buen código, pero en otras está totalmente muy mal. Sí. Ok, Felipe, gracias. Eso es importante, ¿no? Porque casi que muchos han vuelto que ChatGPT es la solución a todo. Y pues la pregunta, No, no, no. digamos, en resolución de problemas matemáticos sí es completamente desastrosa. Sí. Una pregunta adicional. ¿Cuál podría ser el avance o las direcciones a futuro en cuanto a lo que se conoce como inteligencia artificial general, la AI, en el Scientific Machine Learning? Bueno, permítame aquí un poquito, voy atrás. Sí. Sí, no, la idea de la inteligencia general artificial obviamente es un tema de debate todos los días, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que definirla muy bien y yo creo que aquí, yo creo que hay discusiones que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, la palabra inteligencia es un poco difícil de tratar a nivel científico rigurosamente. Yo creo que hay un artículo interesante de François Cholet, que es también el creador de Keras,
él habla un poquito sobre la definición de inteligencia. Yo creo que podría ser un poco acertado hablar de ahí primero, bueno, primero empecemos definiendo inteligencia, porque yo entiendo que la inteligencia artificial general es obviamente lo más parecido a lo que es imitar a un ser humano y digamos que lo entiendo, lo entiendo a ese nivel filosófico, pero fíjense que si nosotros logramos, o sea, eso ya sería un poco de ficción, pero si nosotros podremos, por ejemplo, imitar a un ser humano, entrenar a un matemático, ¿cierto? Entrenar a una persona que haga teoremas, sería pues lo genial que nosotros podríamos tener trabajando un computador, ¿cierto? Un humano automatizado en teoremas, ¿cierto? El cual esté todo el día pensando en estas ecuaciones y mejorar los algoritmos numéricos que hoy en día utilizamos para afrontar estos desafíos. Entonces es como básicamente tener ese matemático en versión computador trabajando 24/7, lo cual sería, pues, obviamente ficción. Entonces, digamos que, bueno, primero definamos inteligencia y después las aplicaciones, pero ese es como mi punto de vista. Gracias, Felipe. Sí, Hay una pregunta aquí que nos hacen y es, digamos que uno de los retos que hay hoy día con los modelos denominados caja negra, como las redes neuronales, es que no se conoce un poco sobre lo que ocurre dentro de ellas. ¿Conoce si sí, desde el Scientific Machine Learning hay algún avance, algún trabajo que se esté haciendo en sí. temas de abrir esas cajas negras? Claro que sí, claro que sí. Es importantísimo este tema de aprender operadores entre espacios de dimensión infinita es esencial. El análisis funcional es un área de las matemáticas que trata este tipo de espacios de dimensión infinita. Y yo recomiendo que si uno quiere tener, digamos que empezar a nutrirse sobre el conocimiento de por qué las redes neuronales actúan tan bien, es momento de abrir este campo de estudio y aplicarlo de una manera, pues digamos que abierta, ya que muchas de las cotas de error, ¿cierto? Porque normalmente es lo que queremos acotar, ¿cierto? Varianzas, queremos acotar convergencia. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera, primero, entender que estos modelos como tal viven en cierto espacio de dimensión infinita, ¿cierto? Es lo primero, ¿cierto? ¿Y qué propiedades satisfacen estos elementos en cierto espacio? Nosotros tenemos que ir a estudiar esas propiedades y hoy en día es un campo activo de investigación. Se han abierto y por eso los métodos kernel también los mencioné de esa manera, ya que lo que se hace hoy en día, cada kernel tiene asociado un espacio de Hilbert, el cual reproduce el kernel, y lo que se ha hecho, por ejemplo, con las redes neuronales es ver cuál es ese mejor espacio de Hilbert, el cual satisface ciertas propiedades para llegar a probar, por ejemplo, si es, no sé, separable, si es este tipo satisface ciertas características dicho espacio, nosotros podemos estar seguros de la convergencia de estos métodos y qué tan rápido lo hace. Entonces, digamos que esa sería mi sugerencia. Es un campo activo totalmente de investigación y también le apunto mucho al tema de aprendizaje de operadores. Ok, Felipe, gracias. Es un campo activo, ¿no? Es un trending topic. Sí, Hay una pregunta que me hace aquí un compañero de ingeniería de sistemas y me dice que es la sí. escala. Me dice que la diferenciación entre lógica popperiana y la nueva lógica parece totalmente errada. Que si podría profundizarle en este concepto. Uy, bueno, no, yo creo que esa discusión de pronto ahí me perdona, ¿no? Yo obviamente hice mi mejor manera de resumirla en el slide. Yo creo que está sobresimplificada claramente y yo creo que, bueno, me encantaría, si no sé, si me puede enviar un correo y podemos discutirlo, estaría con muchísimo gusto a discutirlo porque Emmanuel Candés, digamos que trae ese punto importante de la irreproducibilidad y no es, o sea, y no es nada, o sea, no es nada pequeño el problema porque el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el 2015 tuvo que afrontar el problema 2016 en el cual básicamente pongan ustedes de 100 resultados que se publicaban en una revista como Nature, los intentaban reproducir y solo el 10% volvían a ser verdad. Entonces, digamos que es un tema bien escandaloso, pero que hay que tomarlo con pinzas. ¿Sí? Entonces, digamos que, perdón si lo coloqué en los términos que no era, pero me parece que tiene mucho sentido, pero perdón, ahí sí estoy interpretando mal. Listo, Felipe. Él es Luis Daniel Benavides, profesor de ingeniería de sistemas. Ah, Eh, sí. tengo aquí una pregunta de Cristian Morón. Cristian nos pregunta que si esta temática de trabajar en derivadas parciales en gran manera puede ayudar o apoyar métodos de solución de elementos finitos. Sí, claro, lo que se quiere hacer, obviamente los métodos finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos, nosotros tenemos que tener un mallado, ¿cierto? Tenemos que tener una malla clara para solucionar y es ahí donde viene toda la convergencia del estudio que se hace perfecto de estos métodos y que nos han llevado a grandes resultados en los pasados 60 años.
¿sí? Son un éxito. Hoy en día lo que se hace es tratar de quitar ese enmallado, ¿cierto? De aproximación, de descritización de nuestro espacio para simplemente tomar puntos aleatoriamente en ese espacio que queremos solucionar las ecuaciones, para lo cual, o sea, allí en estos puntos que nosotros digamos que aleatoriamente tomamos en nuestro dominio, poder solucionar la ecuación. Es lo que se denomina como meshless methods en lo que es el uso de estos modelos al solucionar este tipo de ecuaciones. Y básicamente lo que hacemos es competirle a estos métodos, a estos métodos clásicos como volúmenes finitos, elementos finitos, etc. Gracias, Felipe. Una pregunta que nos hace Angie. Angie es una hija de la casa también, Escuela de Ingeniería. Nos pregunta que qué consejo se le podría dar a los nuevos estudiantes en las diferentes áreas del estudio STEAM para aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías sin perder de vista la necesidad de aprender, del aprendizaje. Yo creo que es importante la estadística, tener una buena educación estadística en términos de metodología. ¿Sí? Hay que tener claro que la estadística no es simplemente una dirección frecuentista, sino simplemente hay bastantes direcciones de hacer inferencia y predicciones. Hay también estadística no paramétrica, hay estadística bayesiana, y cada una tiene su sabor, cada una tiene su filosofía, cada una tiene su manera de pensar sobre cómo utilizar de la mejor manera los datos que nos llegan y cómo vamos a poder lograr las mejores predicciones. Porque hacemos predicciones de una manera óptima, pero óptima con base a qué. ¿Cierto? Entonces, cada paradigma tiene su manera de decirnos óptimo con respecto a qué. ¿Cierto? Entonces, esa educación estadística sería lo primero, pero también la parte matemática. Yo creo que la parte matemática, si nosotros queremos realmente tener claro por qué estos modelos funcionan, tenemos que realmente, por ejemplo, abrir los libros de análisis real y análisis funcional para acotar este tipo de preguntas respecto a por qué estos modelos funcionan. Perfecto, Felipe. Tengo ya una pregunta final, no sé si tenga la respuesta por lo que lleva pues, tiempo fuera de Sí. Colombia, y es, ¿tiene conocimiento, hace aquí una pregunta Julián, qué tipo de entes gubernamentales del gobierno utilizan o podrían utilizar Machine Learning? No sé si conozca algo de Colombia o de Estados Unidos. Entes gubernamentales que utilizan o podrían utilizar Machine Learning. Pues digamos que a manera de negocio, cuando yo estuve trabajando para la industria de tecnología en Colombia, en esos años, nosotros vendíamos productos a gobiernos como a temas gubernamentales como de ministerios, perdón. Esa sería una que recuerdo. También temas de presidencia, también se maneja bastante la toma de decisiones. Claramente ellos quieren tomar las decisiones, digamos que de manera objetiva, y se venden productos respecto a estos temas. Pero en términos de algoritmo, a ver, de algoritmos que ellos estarían, no, yo creo que subyace mucho a las preguntas que, por ejemplo, hace el Departamento de Estadística, el DANE, en los cuales ellos primero pues tienen que abordar todos los problemas de país, ¿cierto? Y ellos sé que utilizan obviamente mucho el tema del muestreo estadístico, que es un campo grandísimo, para llevar a cabo pues todas las construcciones, todos los reportes de empleo que ellos hacen trimestralmente, semestralmente, etc. Entonces digamos que esas preguntas hoy en día se abordan con la teoría clásica, pero también se utilizan algoritmos. Tengo bastantes amigos trabajando allí para que me confirman, digamos, que esto sigue andando y que las preguntas que se hace el gobierno las tiene que responder de manera más objetiva utilizando estadística. Y cuando hablo de estadística, estoy hablando también de estos modelos de Machine Learning. Gracias, Felipe. Me llegan dos preguntitas, Sí. tengo 2 minuticos, a ver. Claro, profe. Me pregunta Emerson, que ¿cuál ha sido uno de los proyectos o investigaciones en las que ha participado más interesantes o gratificantes? Bueno, yo creo que el actual, con el profesor Human Ohari y el profesor Bamdad Hosseini, me parece muy interesante que los métodos kernel se lleven por delante a las redes neuronales cuando hay muy poquitos datos. Siempre es un reto para las redes neuronales aprender cuando no hay datos, porque se ha probado que el régimen en el cual ellas funcionan mejor es cuando están súper parametrizadas, ¿cierto? Cuando tenemos muchísimos parámetros más que los datos. Entonces, digamos que ver un método, por ejemplo, kernel, que aproxime cierto fenómeno físico y que nos brinde una ecuación diferencial que sea súper acertada. Y, por ejemplo, una de las aplicaciones que tuvimos allí fue para una reacción de combustión para un cohete que se estaba probando en el JPL, que es uno de los laboratorios de
de prueba de la NASA para, digamos que, tener conocimiento de las ecuaciones de combustión de nuestros cohetes. Fue interesante ver porque, digamos que quemar un cohete no es barato, entonces digamos que puedo tener 1 o 2 datos, pero no puedo tener 1000 simulaciones de un experimento de este estilo. Entonces, para mí el aprendizaje concierne con la menor cantidad de datos, sacarle el máximo provecho. Entonces, digamos que de esta manera considero que ha sido el proyecto más interesante. Perfecto, Felipe. Una pregunta corta para Sí. respuesta corta. Me preguntan, y es interesante, ¿cuál cree que es la línea de base de conocimiento mínima de un ciudadano del común con respecto a estadística? Estadística descriptiva, la estadística descriptiva y exploratoria. Ok. Esos dos campos. Sí. Juan Felipe, pues para nosotros es un placer haberlo tenido acá. De verdad que muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento. Esta es su casa y les tiendo una vez más la invitación a que hagamos cosas juntas. Sé que anda Sí. ocupado allí con su tema en la Universidad de Washington, pero de verdad que muchas gracias. Mil y mil Sí. gracias y es un gusto haberlo tenido con nosotros. De verdad que muchas gracias, Juan Sí. Felipe. Un Un gusto abrazo y para feliz usted, término profe. de día. Gracias. Gracias. Hasta luego, chao para todos. Muchas gracias.